en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, y estaremos meditando, leyendo del versículo 17 hasta el versículo 29. Y conforme nosotros estamos leyendo, estaremos meditando en ello. Y la enseñanza del día de hoy la he titulado Una invitación hacia el pecador. Una invitación hacia el pecador. Y usted puede decir, pastor, ¿qué correlación tiene la escritura que nosotros vamos a leer con el pecador? Tiene mucho que decir. Y déjeme decirle el por qué. Porque en estas escrituras es donde el Señor Jesús se proclama el Mesías. Y la palabra Mesías significa ungido, salvador, aquel que ha sido elegido para traer salvación y vida eterna. En estas escrituras nosotros podemos ver y palpar a Jesucristo proclamándose como el único salvador del mundo. Jesucristo desea traer salvación. Jesucristo desea traer transformación a la persona como individuo, a la sociedad, a la comunidad y a toda una nación. Pero es esencial que cada uno de nosotros como individuos reconozcamos que Jesús es el único que puede producir salvación y vida eterna. Y en esta escritura vamos a ver que la mentalidad judía, la costumbre de los hebreos, de los judíos, entendían bien este concepto del cordero. Porque históricamente, la narrativa histórica nos da a saber que el pueblo de Israel vivió en esclavitud en Egipto por 400 años. Y mientras ellos vivían en esclavitud, ellos clamaban a Dios, pedían a Dios por su liberación. Y Dios llama a un hombre llamado Moisés para traer libertad a su pueblo. Y la historia nos cuenta que Faraón se puso rebelde y Dios tuvo que enviar para glorificar su nombre y dar a saber su poder, su soberanía, 10 plagas. Y una de ellas era que el hijo mayor moriría. Pero eso es lo hermoso, que antes de que Dios envíe juicio, siempre el Señor dará una oportunidad para alcanzar salvación. Así como en el pueblo de Israel, en Egipto, Dios dijo, voy a enviar el ángel de la muerte, pero ustedes tienen que sacrificar un cordero. Y de la sangre de ese cordero van a pintar los dinteles de las puertas de su casa, la entrada y la salida a su hogar. Cuando el ángel de la muerte pase y esté esta sangre del cordero, él pasará de largo y preservará la vida del primogénito. El pueblo de Israel entendía todo este concepto porque precisamente en esta escritura los judíos iban a celebrar la Pascua. Lo que había acontecido en el desierto, lo que había acontecido en Egipto. Cómo el Señor los había liberado con poder. Cómo el Señor se había manifestado hacia ellos. Por eso cuando ellos entendían en el tiempo de la Pascua el sacrificio del cordero. En el tiempo antiguo el cordero trajo salvación de la esclavitud. Ahora Cristo Jesús se presenta como el cordero de Dios que traerá salvación a toda la humanidad. Es el mismo Jesús quien él se declara en esta escritura el cordero de Dios. Vayamos a la escritura. Dice así, el primer día de la fiesta que estoy comentando, de los panes sin levadura, que representa la Pascua, vinieron a él los discípulos a Jesús diciendo, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Me llama mucho la atención esta escritura. Y qué hermosa actitud de los discípulos en relación a Jesús.
Los discípulos sabían y conocían que la fiesta se acercaba, que Jesús celebraba esta fiesta. Entonces, escuche bien, el panorama, el contexto de esta escritura es que había gozo y alegría, había contentamiento, había celebración, como el día de hoy. Gloria a Dios por esos amenes. Pero algo que me llamó la atención aquí de los discípulos, que me gustaría que ustedes, si están notando, fuera el primer principio que usted aplicará a su vida. Los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Dónde es que tú quieres? El primer principio que nosotros aprendemos en esta escritura es someternos al deseo de Jesús. ¿Qué es lo que Jesús desea a mi vida, hacia mi familia, hacia mi matrimonio? ¿Qué es lo que el Señor Jesús desea en mi compañía, en mi empresa? ¿Qué es lo que el Señor Jesús desea? ¿Cómo Él desea celebrar su vida en nosotros? Ellos le preguntaron, ¿dónde quieres que preparemos la Pascua? Esto me da a entender también, mis amados hermanos, que Jesús no tenía un hogar, no tenía un lugar de habitación. En una ocasión, alguien se acercó a Jesús y le preguntó, oye, ¿dónde tú vives? Dijo, yo no tengo dónde vivir. Bueno, ¿dónde moras? ¿Dónde reposa tu cabeza? Dijo, ¿quieres conocer? Ven y te voy a enseñar. Y empieza a mencionar, dice, los zorros, las bestias tienen su hogar, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reposar su cabeza. Los discípulos anhelan conocer el corazón de Jesús. Que cada uno de nosotros en nuestra vida podamos tener el mismo deseo. ¿Qué es lo que Él desea para mí? Y lo más interesante, segundo punto que usted puede apuntar ahí también en este versículo es que aunque Jesús no tenía un lugar físico, ahora en el presente Jesús puede morar en el corazón de aquellos que le reconocen como el Salvador de sus vidas. Jesús desea morar en tu corazón y en mi corazón. Ese es el deseo de Jesús. Los discípulos le preguntan, ¿qué quieres que hagamos? Jesús no tenía un lugar, por eso tuvieron que buscar un lugar para que Él celebrase esta fiesta. El día de hoy, quiero hacerte esta invitación. Deja a Jesús morar en tu corazón. Tú puedes decir, pastor, ya tengo 15 años viniendo a la iglesia. Ok, qué bueno, te felicito. Pero es realmente Jesús quien gobierna tu corazón, tu mente, tus pensamientos, tus actitudes. Deja que Jesús lo haga. Y Él les dijo, id a la aldea de cierto hombre y decirle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Habla de la proclamación del Evangelio. La importancia de cada uno de nosotros buscar esos corazones para que el Señor pueda venir y morar en ellos. Él no tenía un lugar donde celebrar. Pero me llama mucho la atención porque aunque no menciona el nombre del anfitrión de esta casa, pero nos hace referencia de que Él abrió su casa para que Jesús viniese y celebrase. Amada familia Foni en español, que ese siempre sea nuestro deseo. Abrir nuestro hogar, nuestra casa, nuestro corazón, tu empresa, tu compañía, para que el Señor Jesús se haga presente. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Quiero poner énfasis en esta escritura. Como nosotros, como seres humanos caídos, esclavos del pecado, vamos a pasar pruebas, dificultades. Pero me llamó mucho la atención cómo Mateo escribe, dice, cuando llegó la noche. Déjeme decirle que para el judío, el día inicia cuando declina el día. Para nosotros, en el occidente, nosotros decimos, wow, se acabó el día porque el sol ya se está sentando. La noche está llegando. Para el judío es al contrario.
Cuando cae el sol, entonces empieza un nuevo día. En otras palabras, todo empieza a renovarse. El silencio a medianoche. Cuando usted va a Génesis y Dios estaba creando todo lo que existe para su gloria, Él dice en Génesis, dice, fue la tarde y el día, el primer día. Y me llama mucho la atención esto, que para nosotros podemos expresarlo, identificar como la noche como un tiempo de desespero, de aflicción. Pero me llama la atención, dice, cuando llegó la noche se sentó con la mesa. En otras palabras, iba a iniciar algo nuevo. En el plan perfecto, divino y eterno de Dios, algo estaba preparándose para la eternidad. Algo hermoso se estaba preparando para el hombre, el joven, la señorita y el anciano que reconocen a Jesús como el Mesías. Y mientras comían, dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me entregará. Esta es una invitación al pecador. El Señor Jesús lo que está haciendo en esta escritura, y Mateo nos está revelando, es: el Señor Jesús conoce todo nuestro ser. El Señor Jesús conoce todo tu interior. El Señor Jesús conoce todos tus pensamientos. Nosotros como hombres podemos engañar a nuestro cónyuge. Los hijos pueden engañar a los padres. El empleado puede engañar a su empleador. Y así sucesivamente. Pero hay una persona que tú y yo no podemos engañar. Y es Jesucristo. Él conoce todas las cosas. Él sabía lo que se estaba maquinando en el corazón y en la mente de este hombre que hemos hablado mucho de él y muchos lo han juzgado. Él dice, mientras comían, mientras celebraban, era un tiempo de celebración, de fiesta. Él dice, uno de vosotros me va a entregar. Y mientras todo esto sucedía, y bajo esta pregunta, todos se entristecieron en gran manera, comenzando uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? ¿Soy yo, Señor? Eso nos enseña, mis amados hermanos, que no importa cuánto tiempo tú tengas en la iglesia y que tú te consideres hijo de Dios, vamos a estar propensos a negar a Jesús, a traicionar a Jesús en nuestro trabajo, con nuestros compañeros de escuela, que nos encontremos. El hecho de no identificarnos nosotros como hijos de Dios, como creyentes, da a conocer de que no quiero que mis compañeros de trabajo sepan que yo soy hijo de Dios, que soy creyente. Y esto es lo hermoso, mire, que todos estaban ahí reunidos. Jesús confronta, y no simplemente confronta, sino era aquella persona que participaba con él, que estaba con él, que comía con él, que caminó con él, que estuvo al lado de él todo el tiempo. Esta era una celebración especial. Y se encontraban todos en esta coinonía, en esta unidad. Pero me imagino que el Señor Jesús, me imagino todos los discípulos hablando en voz alta, y de repente el Señor Jesús dice, guys, chavos, uno de ustedes me va a traicionar. Como diciendo, ¿y por qué no dices quién es el que te va a traicionar? Todos empezaron a cuestionar, ¿seré yo? ¿Seré yo? ¿Seré yo? ¿Quién es el que quién será el que va a entregar a Jesús? Entonces él respondió, dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, este es el que me entregará. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le hubiese a ese hombre no haber nacido. Entonces respondió Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Y Jesús le dijo, tú
lo has dicho. Esta escritura, mis amados hermanos, nos enseña que antes del juicio, Dios siempre da la oportunidad de arrepentimiento. Dios, en la persona de Cristo Jesús, expone y expuso el pecado. Pero no solamente el pecado, sino el pecador. Pero no lo expone para vergüenza, sino lo expone para que exista y haya un arrepentimiento. Y en esta escritura nosotros podemos ver que el Señor Jesús, más que reprochar a Judas, le está haciendo una invitación. Más que rechazar a Judas, Él le dice, tú lo has dicho. Este es un momento donde puedes haber un cambio en tu vida. Esto nos demuestra a tantas personas igualmente que se han expuesto al Evangelio, han conocido del amor de Cristo, pero ellos mismos han decidido no seguir y no creer en Cristo. Lamentablemente es que todos aquellos que deciden seguir las intenciones de su corazón, de sus pensamientos, traerán juicio sobre ellos. Judas decidió continuar con su plan. Y al final, juicio cayó también sobre él. Por eso el Señor Jesús el día de hoy igualmente nos hace una invitación a nosotros. Él nos hace una invitación de arrepentirnos de nuestros pecados, de nuestras transgresiones, de nuestros malos pensamientos. ¿Por qué? Porque Él lo conoce todo. No hay nada que tú y yo podamos esconder. Tú puedes decir, pastor, bueno, yo no he pecado groseramente. No he pensado traicionar a mi esposa, no he pensado, he controlado, si puedo decir, usar esta palabra, mantener mi mente lo más pura y lo más sana, lo más ético, moralmente hablando. Pero muchas veces dudamos de la provisión, de la protección, del poder de Dios. Empiezas a preocuparte del día de mañana, empiezas a dudar que Dios sea posible que vaya a estar contigo. Empiezas a ver tus finanzas y empiezas a preocuparte. Empieza una ansiedad sobre tu corazón. Cuando la Escritura dice, hey, mirad las bestias del campo, se alimentan, mirad los pajarillos, las aves, todos los días comen. Mirad las praderas, cómo hermosean. Dice, yo me encargo de ello. Cuando nosotros como hijos de Dios dudamos de la protección de Dios, igualmente tenemos esa habilidad de pecar delante del Señor. El Señor Jesús, mis amados hermanos, mis amados oyentes, el Señor Jesús no desea tu condenación. El Señor desea que tú vengas y seas salvo y vivas una eternidad con Él. Estaban en compañerismo. Cristo Jesús advierte de continuar sobre ese camino, juicio vendría sobre él. Versículo 26. Aquí va lo más interesante. Mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo. En el original, bendecir está dando gracias. Está adorando al Padre por la bendición. Y lo bendijo y lo partió y lo dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. Judas todavía estaba ahí. El evangelio es para todos. Y el Señor Jesús toma esta decisión y dice, tomad, hablando de que su cuerpo iba a ser desfigurado por amor al pecador. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dijo diciendo, bebed de ello todos. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Escuche bien el 29. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Qué hermosa escritura.
cuando nosotros correlacionamos los elementos de esta hermosa cena, escuche bien, tal vez voy a romper un globo de lo que es la Santa Cena. Tradicionalmente nosotros creemos que la Santa Cena es una galletita, un vasito de jugo de uva, una oración, lectura de la Escritura y la cena del Señor. Déjeme decirle que no. La cena del Señor era una cena. Había un cordero, había panes sin levadura, había hierbas amargas. Era un banquete lo que estaban celebrando. Así que esperemos un día tener una cena como la que el Señor Jesús tuvo. Cristo, mis amados hermanos, muestra que el pecador en su mente, en su corazón, quiere negarlo a Él. Pero esto es lo hermoso, que el Señor Jesús conoce todo lo nuestro. Me encanta, si puedo usar esta expresión, el escritor, el salmista, cuando él dice: tú escudriñas lo profundo de mí, disciernes nuestros pensamientos, las intenciones de nuestro corazón. ¿Sabes que ese es el amor de Dios? Pero nosotros muchas veces malinterpretamos el amor de Dios. Yo doy mucha gracia a Dios porque no hay nada dentro de mí que se pueda esconder de Él. Yo, ¿cómo me voy a acercar al Señor como un fariseo? Diciendo: oh, te alabo, Señor, porque no soy como ellos. Te alabo, Señor. No. Yo, Señor, te alabo porque tú, conociendo mis pensamientos y las intenciones de mi corazón, aún me amas y me perdonas. ¿Cuántos de ustedes pueden levantar su mano y decirle: Señor, gracias porque conociendo todo, estás dispuesto a perdonarme? Ese es nuestro amor. Ese es el amor de Dios hacia nosotros. Jesucristo, mis amados hermanos, en esta escritura les está diciendo a los discípulos que Él voluntariamente va a dar su vida por amor a ellos. Él decidió dar su vida para que nosotros pudiésemos tener salvación y vida eterna. Pero en esta escena, el Señor Jesús, aunque dijo estos elementos de la cena, Él partió el pan, lo dio, tomó el jugo, lo dio. Nos da a entender de que nosotros tenemos que tener una acción, ser proactivo, recibirlo a Él. ¿Cómo es que tú vas a alcanzar salvación y vida eterna? Reconociendo que Cristo Jesús vino y murió en una cruz, derramó su sangre preciosa por ti, que su cuerpo fue desfigurado por amor a ti. Él murió para que tú y yo pudiésemos vivir. Pero ¿qué tenemos que hacer? Aceptar su vida. Lo que Jesús está diciendo y está haciendo es: yo voy a dar mi vida para que tú puedas dar tu vida, o para que tú puedas vivir igualmente. Y me llama mucho la atención porque, hablando de este tiempo de acción de gracias, el Señor Jesús dice que cuando Él tomó, dice el 27, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dijo diciendo: bebed, esto es para todos. Y cuando yo meditaba esta escritura, yo decía: Señor, gracias, porque tú sabías que ibas a derramar tu sangre preciosa en la cruz del Calvario, y tú agradeciste al Padre por la oportunidad tan hermosa que Él estaría brindando a la humanidad. Él sabía el sufrimiento que le esperaba días adelante, pero Él dijo: Padre, te alabo y te bendigo. Dio gracias y lo dio a los demás. Esta enseñanza o esta escritura nos muestra el día de hoy que todos somos pecadores y todos necesitamos a Jesucristo. Él vino y dio su vida para que tú y yo pudiésemos alcanzar salvación. El día de hoy yo quisiera que tú agradezcas a Dios, al Padre, por la bendición de enviarnos a Jesucristo. Mire, voltea el que está a su lado y dile: la verdad yo no sé
¿Qué tanto valor tú tienes para ti mismo? Pero Dios te dio un alto valor, que Él mismo vino y se hizo hombre por amor a ti. Cuando nosotros entendemos, escuche bien, cuando usted logra entender la magnitud del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, usted empieza a amarse a sí mismo y a ser agradecido con Él. Cuando usted no entiende el valor del sacrificio de Cristo Jesús, no va a entender su valor. Pero una vez que usted lo entiende, va a decir: Señor, gracias por este privilegio. Cuando Jesús viene y muere en la cruz del Calvario, y lo que está hablando esta escritura es traer perdón al pecador. Y cuando nosotros escudriñamos la escritura, hay una palabra en su original en hebreo que habla de perdón, pero habla 4 referencias en conclusión. Cuando Dios, en la persona de Cristo Jesús, nos perdona, Él hace una connotación de mandar afuera, enviarlos. Por eso cantamos este canto: lavó mis pecados, rompió mis cadenas y al fondo del mar echó todos mis pecados. En el original está diciendo que Él tomaría nuestros pecados, los enviaría lejos. No simplemente habla de enviar nuestros pecados lejos, sino que es un perdón para siempre. Cuando tú y yo venimos a Cristo Jesús, Él nos perdona para siempre. Cuando tú y yo venimos a Jesucristo y experimentamos el perdón de Cristo Jesús en nuestra vida, escucha bien, es para siempre. ¿Cuántos dicen gracias, Señor, por ello? No simplemente envía nuestros pecados lejos. Cuando usted estudia igualmente el Antiguo Testamento, y cuando el sacerdote ponía su mano sobre un cordero, dice que tipificaba el pecado sobre ese cordero y lo soltaban en el desierto, que se fuese, que se perdiese lejos. Y allá moría ese cordero, en representación que así ha sido nuestros pecados si Jesucristo te ha perdonado. La idea de ser perdonado igualmente es de levantar una carga sobre nosotros, levantarla, quitarla y hacernos libres. Pero me llamó mucho la atención la última parte del significado del perdón. Cuando habla de levantar nuestro pecado, está haciendo una gran diferencia, escuche bien, del perdón que usted y yo como seres humanos practicamos. Es muy diferente al perdón de Dios hacia nosotros. Tú y yo, mis amados hermanos, podemos perdonar a otra persona, podemos perdonar el daño recibido, pero muchas veces no podemos o no podremos remover la culpa en el corazón. No podemos remover el resentimiento hacia otras personas hacia nosotros. Lo he perdonado, sí lo he perdonado, pero de lejecitos es mejor. Lo he perdonado, sí lo he perdonado, la he perdonado, pero si no se menciona es mejor. Lo hermoso del perdón de Cristo Jesús para el pecador no es: lo he perdonado, pero estoy resentido con él, o con ella, o con el pecador. Cuando la Escritura, mis amados hermanos, revela el perdón de Cristo Jesús hacia nuestro corazón, Él está quitando toda nuestra culpa, está eliminando todo resentimiento, Él está perdonando todo nuestro pecado, toda nuestra maldad, y Él olvida toda la culpa. Y Él nos asegura eliminar el resentimiento en su corazón. Él es quien perdona nuestro pecado, borra nuestra culpa y nos libra del resentimiento. Amada familia Foni en español, ¿por qué Él quiere perdonarlos? El versículo 29 es la clave. ¿Por qué Jesús quiere salvarte? ¿Por qué Jesús quiere perdonarte?
porque Él quiere que tú pases una eternidad con Él. Versículo 29 está hablando escatológicamente en el futuro. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día, está hablando en el futuro, en que lo beba nuevamente con vosotros en el reino de mi Padre. ¿Por qué Jesús vino y dio su vida para salvarte a ti? Porque Él quiere que pases la eternidad con Él. El deseo de Jesús, que los discípulos le preguntaron, ¿qué quieres? El deseo de Jesús hacia tu vida es de que tú vivas tu eternidad con Él en el cielo. Él no quiere que ninguno se pierda. Él no quiere que ninguno se vaya a condenación eterna. Y la condenación eterna, la Biblia lo describe, escuche bien. Lo describe como, pero es peor que cómo. La Biblia dice que aquellos que mueren sin Cristo van a un lugar llamado infierno, parecido a, pero no hay una manera que nosotros podamos describir el dolor y el tormento de vivir una eternidad sin Cristo para siempre. Dios no quiere eso para nosotros. Dios no quiere eso para tu vecino. Dios no quiere eso para tus hijos. Dios no quiere eso para tus familiares. Dios no quiere esto para los compañeros de tu trabajo. Dios quiere usarte a ti para hablarles de que en Cristo Jesús pueden tener salvación y vida eterna. Usted un día va a morir. Por más intentos que usted haga de sobrevivir, usted y yo vamos a morir un día. Usted y yo decidimos hoy dónde pasaremos nuestra eternidad. ¿Quieres pasar tu eternidad en el cielo, en la gloria eterna? Jesucristo es el camino. ¿No quieres vivir en la eternidad? Niega a Jesús y vas a tener garantizada una condenación. Pero no es lo que Dios quiere. Él quiere que tú te sientes a la mesa con Él y participes con Él.